¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo, la primera de la semana, la primera de este lunes 15 de junio, día en el que volverán las protestas y la huelga médica contra el Estatuto Marco, también primer día del dispositivo especial Operación Paso del Estrecho 2026 y primer día, el debut de España en el Mundial, 6 de la tarde frente a Cabo Verde. Arrancamos una conexión que nos llevará a hablar con el consejero de Urbanismo y Transportes, Rafael Martínez Peñalver, sobre el avance de las obras de emergencia que la ciudad está ejecutando tras los daños provocados por las borrascas en puntos como San Amaro, el talud de Zurrón, el puente Quemadero o Príncipe Norte. Además, aprovecharemos la entrevista para preguntarle por otros asuntos de actualidad de su departamento, como el desarrollo del nuevo PGO, el futuro urbanístico de Sarchal, la situación del servicio de taxi o los principales proyectos que marcarán la transformación de la ciudad en los próximos años. Y como les decimos, los médicos inician la quinta y última semana de huelga del año contra el Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y para exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo. Los sindicatos médicos anuncian que volverán las protestas en el mes de septiembre. A las 11 de esta mañana hay una concentración a convocatoria de Médicos Unidos por sus Derechos en las inmediaciones del Hospital Universitario. Tras la reciente movilización en defensa del bienestar animal, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, insiste en que el crematorio de mascotas será una realidad y asegura que el proyecto afronta ya su recta final administrativa. Hoy en Conectados hablaremos con la responsable de la consejería. Y además hoy es el Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez. El Cruz Roja visibiliza una situación que sigue siendo invisible y a las 11:30 tenemos previsto conectar con un stand que está en el Paseo del Rebellín frente a Zara. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía. La primera parada, como siempre, nos lleva a la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen la previsión para hoy, es de cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Las temperaturas continúan igual, en torno a los 18 grados de mínima y los 24 de máxima, y el viento sopla de poniente moderado con rachas que serán ocasionalmente fuertes. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Comenzamos con un asunto que le acabamos de avanzar. La consejera de Servicios Sociales y Sanidad, Nabila Bencina, asegura que el crematorio de mascotas será una realidad y que ya encaran los trámites administrativos su recta final. Alicia Urbano, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues así es. Nosotros nos encontramos con ella, nos encontramos con la consejera de Sanidad, con Nabila Bencina, que nos va a hablar sobre esos trámites y sobre esos plazos y sobre todo sobre ese emplazamiento también. Muy buenos días, Nabila. Hola, buenos días. Estamos otra vez con el tema del crematorio de mascotas, un tema sobre el que no habéis dejado de trabajar, pero que bueno, sube y baja a la palestra de los medios de comunicación. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, ahora mismo creo que ha salido una noticia esta mañana. Tenemos un nuevo punto de ubicación que creemos que va a ser el idóneo. Además, el trabajo se lleva a cabo sobre todo porque en Ceuta tenemos muy poquita zona no urbanizable donde se pueda llevar a cabo un crematorio de mascotas. Las normativas de hoy en día son muchísimo más exigentes. El PGO, que tenemos un nuevo PGO, por lo tanto, todo eso hace que tengamos muchísimos filtros para poder tener un horno en la ciudad de Ceuta. La nueva ubicación es en el puerto y va a ser en la zona donde está la base de limpieza de Servirince, la nueva base. Serán dos instalaciones independientes, contiguas, y la zona, la verdad, pues es una zona que sí que cumple con todos los requisitos normativos y en el que pues dentro de muy poco podremos contar con ese crematorio. Dentro de muy poco, ¿en qué punto nos encontramos, Nabila? Ahora ya que ya está clara la ubicación, ¿no?
¿Cuánto, no sé, si se pueden hablar de plazos? O... A mí no me gusta hablar de plazos porque hay cosas que no dependen directamente de mi persona. Hay trámites técnicos y demás. Es verdad que ya hemos avanzado mucho, pero mañana va a Consejo de Administración y a partir de ahí empezamos a contar. Pero empezamos a contar muy poco tiempo para empezar a ejecutar, que es lo que la gente realmente quiere ver, ¿no? Porque todos estos trámites burocráticos llevan mucho tiempo y eso no es visible al ciudadano, por lo tanto no lo ve real. ¿Cuándo lo verá real? Pues cuando vean que ya hay un plano hecho, una proyección y que estén instalando pues esas instalaciones. Pero vamos, que nosotros esperamos que dentro de muy poco. Sí, porque es verdad que el proceso, ¿no?, burocrático, como dice, se ha ralentizado en el tiempo. No sé si ha habido alguna traba que haya tenido que se haya enconado especialmente. Ha habido varias. También en la zona nosotros hemos estado a pie de calle, es decir, pateando zonas. Debo decir que Alejandro Ramírez me está ayudando muchísimo. Él también está en este recorrido, en los técnicos de la ciudad, los veterinarios, y hemos estado viendo zonas y que esas zonas pues cumplan con la normativa. Y ha sido muy difícil que cumpla y que podamos hacer un horno. No es tan fácil. Esta vez parece ser que sí, vamos a tener suerte y vamos a poder tener pues ese crematorio tan deseado, pero que las trabas administrativas eran mucho, ya te digo, y las normativas ahora son mucho más cerradas y sobre todo a la hora, ya no es la instalación, es el horno de cremación. Estamos hablando de impactos medioambientales, también de la zona urbanística, por lo tanto hay que contar con otras consejerías aparte de la de Sanidad. Entonces mañana va al Consejo de Administración de Acensa y a partir de ahí... A partir de ahí, pues ya empezamos a contar los plazos para que se vea esa realidad, pues que tan deseada, pues están demandando las familiares de mascotas, y yo la primera, y ya tendrá una proyección de muy poquito tiempo. Mañana os daremos más datos cuando se termine el Consejo de Administración, pues para que sepáis más o menos qué plazos contamos. Pero entonces tenemos que decir ya, para concluir y para cerrar nuestro enlace, el 1 de la mañana, que el crematorio de mascotas será una realidad sí o sí en Ceuta. Exactamente, sí o sí, será una realidad. Además, yo llevo diciéndolo mucho tiempo, se lleva trabajando mucho tiempo, ya digo, ese trabajo no se ve porque no es visual, es un trabajo administrativo, pero que ha llevado mucho trabajo de muchísimas personas y creemos pues que dentro de muy poco va a ser una realidad, y yo me quedo con eso, que es lo importante, después de todo ese trabajo, pues que la ciudad cuente con ese crematorio tan necesario. Pues muchísimas gracias por la información, Ávila. Nada, a vosotros siempre. Pues Susana, esta es la información que hay hoy sobre la mesa de la consejera de Sanidad. Nueva ubicación para ese crematorio. Será en unos terrenos contiguos a la planta de Servilince. Mañana va a Consejo de Administración de Acensa y a partir de ahí pues ya se conocerán los plazos para que ya sea una realidad este tan demandado y esperado crematorio de mascotas en la ciudad. Pues muchísimas gracias, Alicia, por esta información de última hora. Recapitulando, ¿dónde va a ir ubicado el crematorio? ¿Cuál es la nueva ubicación? En unos terrenos que hay contiguos a la zona de Servilince, en el Muelle de Poniente. Pues muchísimas gracias, Alicia, por esta conexión en clave de una demanda, de una reivindicación social que ya encara los últimos trámites administrativos. Muchísimas gracias, seguimos en conexión. Una conexión que nos lleva ahora con Raúl Llamas y el director del Museo del Mar, que bueno, pues, va a hablarnos sobre el alga invasora que continúa llegando a nuestras playas, como hemos visto este fin de semana. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Nos encontramos en la playa de la Ribera y el motivo es esa invasión de nuevo de ese alga asiática que ha llegado en masa durante este fin de semana como consecuencia del viento de levante. Una alga invasora que de hecho se encuentra con nosotros desde el año 2010 aproximadamente. Para hablar de esta situación nos encontramos con Óscar Ocaña, director del Museo del Mar. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por Óscar, interesaros por estos temas y encantado. Óscar, esta situación no es nueva, ¿verdad? No es nueva, situación ya crónica. Esto es un mal crónico del litoral en general, de toda la zona de Estrecho y una parte de Alborán, y concretamente, sobre todo, muy virulenta en Ceuta.
Estamos viendo que los efectivos se afanan por retirar las algas, pero esto tiene difícil solución, ya no solo por el hecho de que el levante las traiga para acá, sino porque se han convertido en un paisaje, digamos, más de nuestra costa. Sí, se deberían afanar, en mi opinión, ¿no?, en mi modesta opinión, por mezclarlas y por que al menos soltaran el yodo, ¿no?, en las playas. O bien, si se está recogiendo con fines utilitarios, obviamente también para evitar que haya demasiadas moscas, ¿no?, y molesten a la gente que viene a las playas, pero bueno, básicamente deberían tener en cuenta también que las algas son fuente de yodo, ¿no?, y que ayudan también incluso a la protección de la costa. Podríamos decir que no existe me está hablando de yodo, pero que no existe, digamos, un tratamiento o actuación eficaz para eliminarlas de nuestras costas, me refiero. No, las que están enraizadas no tiene sentido. El único sentido que tiene es justamente el principio de precaución, que ya se rompió. Justamente, bueno, el ser humano de hoy es un ser humano pueril, bastante, bueno, como dicen los sociólogos recientes, ¿no?, que están trabajando una sociedad, bueno, líquida, una sociedad sin fundamentos sólidos, y lo quiere todo, entonces infantil. Entonces no puede querer un gran desarrollo económico, un desarrollismo de esta categoría, ¿no?, consumo de petróleo exagerado, un paso de barcos como que tenemos aquí y que no haya problemas. Entonces, bueno, pues estos son problemas derivados de todo este desarrollismo y por lo tanto del desequilibrio que nosotros y del ruido que metemos en el planeta. De hecho, es un ejemplo de libro de cambio global. Hablando de libro, has presentado un libro este año, has publicado un libro precisamente sobre la evolución de este alga en nuestras costas. ¿Qué explicas ahí? ¿Qué se recoge? ¿Cómo se explica, digamos, a un neófito en la materia todo esto? Bueno, sí, es la invasión de Rugulosteris okamurae, que se llama así el alga, ¿no?, una década de cambio en el paisaje, ¿no?, y sus mayores consecuencias en Ceuta. Bueno, 4 años de intenso, digamos, estudio ecológico en varias estaciones de la ciudad, de los fondos marinos, y luego por un seguimiento general que se ha hecho, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues el cambio de paisaje en la zona de luz es dramático. Ha desplazado a la mayor parte de las comunidades de algas de aquí, que ya estaban asentadas, que no estaban ausentes también de invasoras, que también teníamos otras invasoras, ¿no?, pero no tan virulentas como esta, ¿no? Y luego, bueno, por las excepciones que más o menos ha habido y los problemas que notamos nosotros también en zonas de penumbra y por lo tanto que pueden estar afectando a las comunidades más frágiles de invertebrados y lo que ya nosotros llamamos el coralígeno. Pues Óscar, muchas gracias. A vosotros. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado ahora Óscar Ocaña recordándonos un poco la evolución de esta alga, de esta alga asiática, que llegó aquí a las costas en torno al año 2010, lleva ya más de 10 años con nosotros. Este fin de semana, como decíamos al inicio, pues su presencia ha sido bastante y constante en las costas ceutíes debido al viento de levante y en este momento pues los efectivos de la ciudad autónoma se afanan en intentar retirar lo más posible de aquí para que no moleste a los bañistas. Susana. Pues gracias, Raúl, por esta conexión en clave de una realidad que nos viene afectando ya durante los últimos años a nuestro litoral. Nosotros continuamos y lo hacemos hablando de las borrascas encadenadas a principios de año que dejaron en Ceuta numerosos daños en laderas, taludes e infraestructuras, obligando a la ciudad a activar actuaciones de emergencia para garantizar la seguridad de vecinos y usuarios. San Amaro, talud de Zurrón, el entorno del Puente del Quemadero y el talud de Príncipe Norte son algunos de los puntos donde se están ejecutando, finalizando ya obras de consolidación y estabilización para evitar nuevos desprendimientos y minimizar riesgos. Vamos a conocer el estado de estos trabajos, los plazos previstos y también las soluciones que se están aplicando a cada una de estas zonas para reforzar la seguridad en estas zonas especialmente afectadas por los temporales, con el consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Nada, muy contento de estar aquí contigo. Y nosotros también estamos contentos de conectar de nuevo con el consejero. Cuando se hizo balance de los daños de las borrascas, hablábamos y ahora ya, bueno, pues una vez iniciados y puestos en marcha los trabajos, para hacer un poco balance de cómo van. Pues bueno, has comentado algunos de ellos y precisamente los que has comentado son los que están más cercanos a finalizar. Hablamos de la barriada de Zurrón, hablamos de los campos de fútbol del Príncipe, hablamos del talud también que soporta o que contiene el patio del Colegio Reina Sofía, en la carretera del Príncipe Norte, y hablamos de la barriada de San Amaro, ¿no?, que está además
era una demanda casi eterna, ¿no? de los vecinos de allí de la barriada que cada vez que venían temporales, lluvia o vientos fuertes, pues temían por la condición física de sus edificios, ¿no? Y bueno, de hecho hubo una visita cuando se produjo el derrumbe de parte de un muro ahí en San Amaro, visita del presidente de la ciudad, usted como consejero. Fuimos varios consejeros también y bueno, y pusimos sobre la mesa, de hecho, el compromiso de actuar lo más rápido posible, y así ha sido. Ya están terminando la obra. Si quieres te la voy comentando. ¿En qué fase se encuentra actualmente la obra de consolidación y en ese muro de San Amaro? Esta de la barriada de San Amaro es un poco la obra de más presupuesto, además va asociada a una obra de emergencia que hay por la carretera de arriba, pero bueno, en definitiva, siempre los vecinos lo que nos exigían era que colocáramos una especie de muro de hormigón que fuera capaz de contener pues, cualquier desprendimiento, ¿no? Por la zona, por el terreno, la verdad que era bastante complejo, bastante difícil el hormigonar, y bueno, yo creo que hábilmente o con ingenio se ha adoptado otra solución, que es la colocación de una barrera dinámica. Al final, una barrera dinámica no deja de ser una malla que es capaz de disipar, que la estamos viendo ahora mismo en las imágenes, ¿no? Bueno, pues esa malla es capaz de contener la energía, capaz de disiparla en el momento de cualquier caída, ¿no? Sí, es verdad que bueno, pues como la mayoría de los taludes de Ceuta, en el momento que entra agua son taludes muy foliados, ¿no? Estratificados, bueno, que el agua, pues lógicamente cuando entra es capaz de reducir la fricción entre los materiales y bueno, y provoca deslizamiento en rocas que son más metamórficas, por decirlo de alguna manera, sí, más metamórficas, y en las sedimentarias pues más caídas, ¿no? Y bueno, y en San Amaro ocurre eso. Yo creo que es una solución muy rápida, muy limpia, mucho más económica que el muro de hormigón y que... ¿De qué inversión estamos hablando? Ahí estamos hablando del total de la obra cercano al 1.000.000 de euros, pero únicamente la malla estamos hablando de 400.000 euros, casi un 50% en la inversión de la malla. Y bueno, nada, ya digo que estamos a punto de finalizar en esa zona. Cuando digo a punto, espero que cercano a la finalización del verano, ¿no? Para que en el caso de que hubiera futuras borrascas, futuros temporales en la próxima avenida, pues ya sea capaz bueno... O sea, durante el verano van a continuar los trabajos aquí. Sí, durante el verano continúan los trabajos. Y en cuanto a la seguridad, ¿qué mensaje? Que es una de las preocupaciones de los vecinos, ¿qué mensaje les enviaría a los vecinos? Nada, la malla está perfectamente calculada para contener cualquier caída de desprendimiento, bloques, materiales, o sea que no hay ningún inconveniente, ¿no? Pues sí, es verdad que también lo que no es lógico, no es normal que borrascas de la fuerza o la virulencia que tuvimos el año pasado vuelvan a aparecer, ¿no? Pero en caso de que aparecieran y hubiera desprendimiento, esa malla desde luego es capaz de solventar o de evitar, ¿no? Que cualquier desprendimiento pues caiga porque además se coloca precisamente frente a los dos edificios plurifamiliares que hay allí en una placita. Por lo tanto es donde más vida o más trasiego puede haber y bueno, pues lo contiene, lo salva y yo creo que es una solución muy rápida y muy buena. Y segura. Y segura. Eso con respecto a la barriada de San Amaro. Si quiere, bueno, en la siguiente, en las obras, la verdad es que las soluciones son bastante similares. ¿Talud de Zurrón, por ejemplo? El talud de Zurrón, bueno, ahí tuvimos la mala suerte, porque fue también mala suerte, de justo cuando terminamos la instalación del vestuario, ¿no? de ese campito de fútbol sala. Bueno, pues se produjo el desprendimiento y el material cayó sobre el vestuario, que también se encuentra ahora mismo en un estado que no se puede usar, ¿no? Bueno, ese talud lo que tiene además es que tiene muchas pendientes. Y bueno, taludes con muchas pendientes, pues las caídas son más repentinas. Lo que se va a hacer es colocar una malla, que ahora mismo no vemos en la imagen, pero no es una malla capaz de disipar la energía, digamos, con la caída, sino que una malla sobre el propio talud, ¿no? Bueno, además de la malla se bulona. El bulonado lo que quiere decir es que un bulonado es inyectar unas barras de acero. Y no solo se inyecta la barra de acero, sino se inyecta también lechada y resina para, bueno, pues ya te digo que cuando se mete agua dentro del terreno, el agua es un gran enemigo, ¿no? Y cuando se mete agua dentro del terreno lo que hace
es que reduce la fricción o reduce la cohesión entre los materiales, y precisamente el buronado lo que hace es lo contrario, ¿no? Es aumentar esa cohesión. La malla, aunque no la vemos en la imagen, ya está colocada. Y ya todavía no, queda pendiente de colocar la malla. Las imágenes son recientes, son actuales. Sí. Lo que se ha hecho es la retirada de los materiales que han caído y está pendiente de colocar esa malla, que lo que va a hacer es estabilizar el talud y protegerlo antes. ¿Cuáles son los principales problemas, aparte de que sea muy vertical, muy pendiente el talud? Los principales problemas de esta zona. Suele ocurrir en Ceuta, ¿no? Que esos son muy, como decía antes, ¿no? Con unos planos muy bien identificados, muy foliados, muy estratificados, que en el momento que entra agua, bueno, se puede entender hasta por lógica, ¿no? Digamos que el material es capaz de resbalar más entre ellos, un material junto a otro, y entonces tiende al desprendimiento, ¿no? Bueno, pues oye, simplemente con una colocación de la malla y el bulonado que te decía, que es precisamente lo que hace es lo contrario, oye, vamos, si cuando se mete agua lo que se reduce es la cohesión, pues vamos a meter algo que aumente la cohesión, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una inversión de en torno a 50.000 euros, que también esperemos. De hecho, ya he caído yo en pensar que ya estaba colocada la malla, es porque se colocará en breve, ¿no? Pero antes del verano seguro que está ya también finalizada esa zona. Antes del verano. ¿Y en cuanto a los vestuarios? Y el vestuario de la pista, tendremos, que han sido afectados por el desprendimiento de una piedra. Mala suerte las borrascas vienen cuando vienen, lógicamente, y el vestuario se colocó recientemente. Pues tendremos que hacer un contrato para arreglarlo, lógicamente, ¿no? Con el objetivo de que esté listo para la temporada que viene. Totalmente. Ya sabemos que la temporada de fútbol que tanto nos gusta pues suele comenzar en septiembre-octubre, y esperemos que esté para esa fecha. No debería tener mucha complejidad. Hablando de fútbol, otra zona centrada o cercana a campos de fútbol, el puente de Quemadero también ha sido afectada por estos temporales. Y además hay también el talud detrás de los vestuarios, ¿no? Ahí ya existía una malla, que la malla ha funcionado perfectamente. No sé si lo vemos en las imágenes, pero si estamos hablando del puente de Quemadero, ya, ¿no? Exacto, sí. Si lo viéramos en esa imagen, existía una malla que precisamente ha sido capaz de contener el desprendimiento del talud y no ha afectado a los vestuarios, ¿no? Pero lo que se hace ahora es retirar el mallazo, se retira el mallazo actual y se coloca uno nuevo, ¿no? Además volvemos a hacer la misma solución que el anterior, que el sistema de bulonado. Así que, bueno, igual similar al anterior, es una actuación que también pensamos terminar, precisamente la de Puente de Quemadero ya está terminada, y bueno, eso ha hecho que se pueda usar con plena normalidad los campos de fútbol. ¿Aquí cuánta inversión? Es más o menos parecida, porque la superficie es similar, la solución también, por lo tanto estamos hablando de una cantidad en torno a los 50.000 euros también, ¿no? Ya digo que esta intervención existía una malla anterior que ha sido el ejemplo de que funciona bien. Lo que se hace ahora es corregirla, ¿no? Y si nos vamos a la zona del Colegio Reina Sofía, talud Príncipe Alfonso, en la zona norte. Bueno, el ejemplo también de que los taludes, pues no solo hay que pensar un poco en el pie de talud, ¿no? Digamos en la parte de abajo, ante un desprendimiento, sufre el que está en la zona baja, pero sino también que los taludes contienen lo que hay en su cabecera, ¿no? En la parte alta, y en este caso es un talud que contiene el patio, no sé si es patio, o al menos una zona deportiva del Colegio Reina Sofía, ¿no? En este la solución ha sido diferente. Hablábamos antes de que colocábamos malla triple torsión, y aquí lo que hacemos es colocar en el pie de talud para estabilizarlo. Precisamente, oye, lo que se trata es de que no se mueva, ¿no? Escollera. Escollera no deja de ser piedra grande de mucho peso, aunque es capaz de drenar agua, o sea, una solución bastante buena y rápida, y ya está colocada, ¿no? Con eso conseguimos estabilizar el talud de tal manera que también contengamos la parte de arriba. Además de la escollera, también aprovechamos y colocamos la malla también. ¿Qué riesgos detectaron en esta zona los técnicos? Similares. Cuando hablamos de entrada de agua volvemos a lo mismo, ¿no? Hablamos que de las tensiones superficiales. Bueno, el agua lo que hace es aumentar la presión. Al aumentar la presión, la tensión superficial disminuye y los materiales tienden a moverse, ¿no? Pues entonces lo que hay que hacer es estabilizarlo para que no se muevan. ¿Qué previsión de finalización
Volvemos a lo mismo. Parece que están todas pensadas para finalizar, lógicamente, antes de la finalización del verano, para que estén puestas a disposición en la época de lluvia o futura o previsibles borrascas, ¿no? O sea, que el año que viene estemos tranquilos. ¿Y en este caso qué inversión se ha hecho? Volvemos, esta sí es un poquito más, pero vamos, no llega a los 70.000 euros, hablamos de 60.000 euros, ¿no? O sea, la inversión mayor es la zona de la barriada de San Amaro, porque la solución es diferente y, bueno, también porque es un poquito más compleja. Con estas obras, no sé si alguna más en marcha. Sí, hay varias más. Hablamos también de taludes en la universidad, hablamos, bueno, las obras también de los diferentes colegios, o sea que hay murallas meriníes, hay algunas más en marcha, pero estas son, yo creo, que las primeras que vamos a finalizar y por eso se han destacado. ¿No? Con estos trabajos, consejero, ¿queda preparada Ceuta para afrontar episodios similares en los próximos inviernos? Una muy buena pregunta, Susana, pero de muy difícil respuesta. Estamos preparados, ¿no? Siempre hay, digamos, lo que se hace es disminuir la probabilidad de que pueda ocurrir. Desde luego, estamos mejor preparados, es menos probable que ocurra, pero el 100% de seguridad, el 100% de probabilidad de que no ocurra, eso es imposible, ¿no? ¿Qué enseñanzas nos ha dejado este tren, este carrusel de temporales y de borrascas a la hora de planificar futuras actuaciones urbanísticas? Bueno, yo siempre saco la misma conclusión, que es algo generalizado en todo el territorio, que es la ausencia de, y voy a ponerle la palabra inversión, que no es inversión, pero casi lo es, la ausencia de inversión en mantenimiento, ¿no? Mantenimiento absolutamente de todas las infraestructuras y considerar también los taludes como meras infraestructuras, ¿no? Así que, bueno, yo creo que muchas veces la naturaleza nos da un golpe y nos sacude y nos dice, oye, espabilad y dedicad cierta inversión a eso, al mantenimiento de lo que actualmente tenemos, para que, bueno, pues, finalmente para que sea más seguro y para que pueda seguir usando. Sí es verdad que esa inversión en mantenimiento es la que menos se ve y la que menos se nota por parte del ciudadano, porque hasta que no hay un problema pues no se aprecia, ¿no? Pero bueno, tan necesaria como que cuando vienen unas borrascas pues no lo pone de manifiesto. Consejero, aprovechando que está aquí con nosotros en Conectados, me gustaría preguntarle por otra barriada, por otra actuación que se está llevando a cabo concretamente en el Sarchal, el Plan Especial de Reforma Interior. Hace unos días, unas semanas, hablábamos con personal responsable de la empresa que está llevando a cabo este proyecto de Urza Consulting, y transmitía tranquilidad a los vecinos. Imagino que está en conexión, en contacto con la empresa. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, como no puede ser de otra manera. Vi la entrevista, me pareció una entrevista sublime. A nivel, muchas veces explicar estas cosas tan técnicas suele ser difícil de entender, ¿no? El que la escucha suele desconectar. Pero bueno, tanto por tu parte, por supuesto, como por la parte de los técnicos lo explicaron perfectamente. Y claro, tranquilidad, al final el plan especial del Sarchal lo que le va a dar a los vecinos del Sarchal es solución a los problemas que tienen. En ningún caso crear nuevos, ¿no? Y bueno, y uno de esos problemas que tienen es una cierta estabilidad o seguridad jurídica, que también viene a dársela. Ahora mismo, bueno, estamos en proceso de redacción del plan especial. Creo que tenían una primera entrega ahora en junio y una entrega final, no sé si septiembre o octubre, perdóname por mi memoria, pero andará por esa fecha y posteriormente pues tendremos que hacer el trámite para aprobar el plan, que una vez que aprobado pues ya estaremos todos más tranquilos y más seguros. En esa primera entrega, en el mes de julio, sería un poco la redacción de la situación, la fotografía actual, y luego ya en el segundo se propondrían, ¿no?, las medidas, ¿no? Claro, primero es esa fotografía de, oye, en qué estado se encuentra, en qué estado estamos. Por eso era ahora la campaña de preguntas o encuestas al propio vecindario. Siempre lo decimos, pero es que es la realidad. Nadie mejor que los vecinos conoce su barriada y si vamos a desarrollar un plan especial que le dote de infraestructura o que le dote de espacio, que le dote de servicios, pues que sean ellos mismos los que nos digan qué servicios necesitan, ¿no? Luego, lógicamente, la parte técnica pues lo evalúa y sabrá cuál es mejor, cuál es peor y demás, pero sí, esa es la primera foto que nos pasarán ahora y luego vendrá pues esa cirugía. Hablo de cirugía para que los vecinos estén tranquilos, que casi se irá haciendo vivienda por vivienda, viendo las necesidades que tienen. ¿Qué demandan los vecinos en esas conversaciones que ya se están manteniendo con ellos? Es algo muy común, es algo muy común.
que siempre plazas de aparcamiento, ¿no? Pero bueno, también tienen cierta parte de razón, pero es que es algo común en cualquier barriada. Cuando tú preguntas a unos vecinos, lo primero que te pide, oye, plazas de aparcamiento, juego para niños y limpieza, ¿no? O sea, digo que, oye, peticiones todas muy lógicas, pero bueno, también hay que saber que solicitar plazas de aparcamiento requiere de mucho espacio, que en muchas barriadas pues es complejo, ¿no? Y aparte que es propiciar, ¿no?, el uso de un modo de transporte que, bueno, que a lo mejor puede ser incómodo o perjudicial para otras cosas, ¿no? Pero bueno, oye, entre las demandas de los vecinos y las necesidades que nosotros queremos, pues haremos un plan especial que seguro que será ¿Qué espera el consejero de urbanismo de este plan? Yo le tengo puesta mucha esperanza. Yo creo que al final el desarrollo del plan general pues viene aparejado de muchos planes especiales, y creo que el primer paso para que Ceuta vaya modificándose urbanísticamente, ¿no? Alguna vez lo he dicho, no sé si suena rimbombante o no, pero es que lo creo de verdad. El gran reto de la ciudad a medio plazo es su urbanismo, ¿no? El desarrollo de la gestión del territorio, más que nada porque que tenemos un territorio finito, tenemos el espacio que tenemos, no podemos crecer bueno, hacia un lado porque está la frontera y hacia otro lado porque está el mar, y es muy costoso. Entonces, pues tenemos que gestionar y ordenar muy bien el espacio. Entonces, bueno, pues para eso se hacen estos planes que van barriada por barriada, quirúrgicamente, viendo esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, yo le tengo mucha esperanza y mucha ilusión. El otro día decía en el Ceuta Tech Summit que el reto para un ingeniero, para un técnico en urbanismo es dame la encomienda de generar urbanismo en Ceuta, de ordenar el urbanismo en Ceuta, que es un territorio finito, claro, y no en Madrid. Y además me comparaba, digo, oye, lo fácil es ser consejero de urbanismo en Madrid, en Sevilla o en Valencia, donde ellos pueden plenamente crecer en expansión, ¿no? Tienen superficie y tienen terreno, oye, nosotros no, tenemos un terreno que finaliza. Entonces, tenemos que crecer con ingenio, tenemos que crecer con inteligencia. Por eso precisamente es muy importante el desarrollo de cada plan especial en cada barriada. Vamos a empezar por el Sarchal, pero bueno, la idea es continuar y... ¿Cuál sería la siguiente barriada? A mí me encantaría... Bueno, vamos a sacarlo a licitación, lógicamente, todos estos planes, ¿no? Lo más sencillo, pues, también vendrá el de la zona de los chales del puerto, que es un plan especial que redacta ante la autoridad portuaria y la administración, Avenida Otero, Avenida Madrid, Benzú y Príncipe, que son de los más potentes y los más importantes, Pasaje Recreo también. Bueno, oye, mi idea sería coger todo este bloque y sacarlo a licitación por lotes, ¿no? Ojalá podamos hacerlo antes de que finalice la legislatura, y el próximo consejero que esté aquí sentado le recomendaría, sea yo, sea quien sea, que continúe ese camino, porque es fundamental. Y ¿El siguiente cuál va a ser? ¿Por orden cronológico? El siguiente plan especial o el siguiente consejero. El siguiente plan general. El siguiente plan. Ya digo que la idea es coger mucho, Avenida Otero, Avenida Madrid, por lógica debería de ser de la zona de los chales del puerto, ¿no? La Almadraba, Príncipe, Benzú, cogerlos todos y sacarlos en un lote a licitación para que, bueno, las empresas puedan licitar y redactar cada uno de ellos. Antes de que termine la legislatura. Antes de que se termine la legislatura, por lo menos tenerlos licitados, sí, sin duda. No redactados, porque la redacción ya llevará más tiempo, pero vamos, la redacción de un plan especial pues puede ser 3, 6 meses, 12 meses, ¿no? O sea, que tampoco estamos hablando de periodos excesivamente largos. Ya sé que muchas veces el urbanismo, incluso la propia administración, tiene periodos que parecen geológicos, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que son perfectamente asumibles. Son planes especiales derivados de un PGU que es, digamos, claro, la norma superior. Nosotros no soy yo un experto jurídico, pero el que lo sea seguro que lo entiende muy bien. El plan general puede ser un poco como nuestra Constitución, ¿no? De la que emanan las leyes ordinarias y los reales decretos y demás. Bueno, pues nosotros tenemos el plan general que nos deriva a los planes especiales, planes parciales, que van por cada barriada, ¿no? Sí, se lo preguntaba porque recientemente en el Pleno aprobaban los dos criterios de interpretación del PGU, uno que hace referencia a los áticos y otro al INDE con las viviendas, en cuanto a retranqueo. Explíquenos, por favor, estos cambios y la necesidad de llevarlos a cabo. Además, muy esperados por promotores y técnicos de la ciudad. Al final, como decía, ¿no? Tenemos el plan general, que es nuestra Constitución, pero bueno, cuando se empieza a trabajar esa Constitución, pues empiezan a aparecer también dudas. Y tenemos, pues, sigo con la metáfora, ¿no? Pues tenemos un tribunal constitucional, que en este caso es el Pleno, que es el que tiene la capacidad para, digamos, aclarar esas dudas, ¿no?
En cuanto a los áticos, que yo creo que se entiende muy bien, el plan general lo que te dice es que los áticos tienen que estar retranqueados de echarse hacia atrás, 3 metros. Pero te dice que tiene que estar 3 metros de fachada. Echarse hacia atrás desde la fachada. Desde la fachada, en los áticos tienen la obligación de echarse hacia atrás 3 metros. Esto es por un motivo de ornato público, estético, que no quede, digamos, una masa o una pantalla arquitectónica arriba. Entonces, oye, la duda es, si el edificio tiene un patio interior, ¿el patio interior se considera fachada? Pues si me tengo que retranquear 3 metros de la fachada principal, si además me tengo que retranquear 3 metros de la fachada del patio interior, bueno, pues te va quedando ahí una construcción que no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que venimos a decir es claramente que únicamente hay que retranquearse 3 metros de las fachadas que dan a viario público. Y con eso, bueno, pues yo creo que se gana también rendimiento por parte de los promotores, que pueden hacer un ático con cierta superficie útil, y deja claridad a los técnicos de la calle que saben cómo proyectar, ¿no? O sea que es muy esperado y muy importante. Y el otro, si quieres, te lo cuento también, también sencillo. Te habla en una zona en la que básicamente te dice que, oye, si tú tienes una finca, ¿no? Una finca, si nos imaginamos un cuadrado donde 3 lados dan a viario público, 3 lados están libres y un cuarto da a un privado. A un vecino, ¿no? A un vecino. La duda es, oye, ese cuarto que da a un privado, perdonadme un poquito más técnico, la duda es, oye, ¿eso es lindero lateral o lindero testero? ¿Y eso qué significa? Efectivamente. El lindero testero es la fachada, digamos, contraria a la fachada principal. Y es importante porque el lindero testero tiene la obligación de retranquearse 3 metros, pero el lindero lateral no. Entonces, por eso había esa duda, ¿no? Como tiene 3 lados a viario público, realmente se puede decir que no hay fachada principal, ¿no? La fachada principal puede ser cualquiera, por lo tanto, no hay lindero testero. Por lo tanto, se considera el lindero lateral y tiene la obligación de pegarse al vecino, ¿no? Con eso pues, ganamos superficie también, además que retranquearse 3 metros en algunas zonas no tenía sentido porque lo que va generando son callejones pues eso, que no dan para nada, y que es lo que tiene más sentido es sacarle rendimiento y superficie útil, además de que está en una zona donde lo que se quiere es, digamos, unificar el tejido urbano, ¿no? Que haya más continuidad, ¿no? Entonces, únicamente es eso. Si tú tienes una finca donde 3 viales dan al viario público y el cuarto a un vecino, pues te tienes que pegar al vecino. Pues muchísimas gracias por esa aclaración técnica que bueno, ha sido aprobada recientemente en el Pleno de la Asamblea. Y la última cuestión por la que quería preguntarle es por el servicio de transporte público. El Gobierno marcaba al inicio de la legislatura varios objetivos para el sector del taxi, entre ellos la nueva ordenanza, la actualización anual de tarifas y un estudio sobre la situación del sector. ¿Qué balance hace de la situación actual y de las medidas adoptadas? Sí, alguna vez lo he comentado también. El sector del taxi, yo creo que estamos todos de acuerdo que en Ceuta necesita pues, un impulso, una mejora, una dignificación, es una palabra que a veces he repetido. Ellos lo saben, ellos además creen en ello, tienen las ganas de mejorar, y son continuas las reuniones que tenemos, ¿no?, con el sector del taxi. Bueno, se han puesto en marcha también diversas ayudas por parte de la ciudad para ser capaces de mejorar la flota. Lo que queremos es que el taxista sea profesional, que alguien esté plenamente, los ciudadanos de Ceuta estén orgullosos de su taxi y que el taxista esté orgulloso de ser taxista, ¿no? Yo creo que, repito la palabra, es un trabajo que hay que dignificar, ¿no? Y para ello pues, se requiere, lógicamente, que el sector del taxi cumpla unas funciones de información, que sea un sector formado, que sea un sector educado, lógicamente limpio, con conocimiento y con unos vehículos acorde a lo que se espera del siglo XXI, ¿no? Con una limpieza y comodidad, pues eso, acorde a lo que quiere la ciudad de Ceuta. Y bueno, vamos en el camino de ello, ya digo, con numerosas reuniones, atendiendo sus demandas, que son muchas, un sector muy reivindicativo. Pero sí es verdad que también entienden perfectamente las cosas que se pueden hacer y las que no, ¿no? Así que yo creo que de la mano entre el sector del taxi y la consejería pues iremos mejorando el servicio, y ya digo que ellos son unos profesionales plenamente excelentes y bueno, están plenamente convencidos de que vamos a ser capaces de mejorarlo en poco tiempo. Por cierto, la Asociación Unificada del Taxi aseguraba esta semana que hay en torno a 30 vehículos fuera de servicio por averías y reclama la creación de una figura de vehículo de sustitución, como existe en ciudades como Málaga. Es algo que en la próxima reunión pondremos sobre la mesa. Yo no tengo la información de que haya 30 vehículos, ni mucho menos. Sí es verdad que suele ser algo normal que en torno a la decena de vehículos estén parados por motivos de
pues eso, de mejora o de mantenimiento. Pero bueno, oye, será una medida a evaluar, que si es positiva, pues la pondremos en marcha. Lo que queremos es que los vehículos que estén a la disposición del ciudadano pues sean vehículos que cumplan las condiciones que comentaba antes, nada más. O sea, que si es una medida buena y legal, conforme a ordenanza, pues la pondremos en marcha sin duda. ¿Ha sido multado un taxista recientemente por incumplir la ordenanza de Sí, esto es lo que te comentaba. vestimenta? Sí, y bueno, y es un poco el camino a seguir. Yo creo que el sector del taxi tiene unos profesionales excelentes y maravillosos, pero hay algunos que no lo son tanto. Bueno, pues esos algunos que no lo son tanto, pues o se suben al carro, se suben a este carro de hacer las cosas bien, o continuarán teniendo problemas, lógicamente. Desde luego es una minoría, y es una minoría que no ayuda a los propios profesionales. ¿Pero cuál es el motivo concreto? En este creo que ha sido, bueno, han sido varios, pero este creo que ha sido vestimenta. Bueno, ya sabes que la ordenanza dictamina la manera en la que tiene que vestir un taxista, y bueno, si la cumplen no hay problema, y si la incumple, pues lógicamente tendrá sanción, no hay duda de ello. ¿Cuáles serían los principales retos de aquí a final de legislatura de la Consejería de Urbanismo y Transportes? Bueno, muchos. Aparte de hacer ese paquete de licitaciones para los planes especiales. Era el que te iba a decir, pero bueno, otro gran reto que alguna vez hemos comentado sin duda es poder presentar ese esbozo, ¿no?, de esa zona que el Ministerio de Defensa, gracias al Ministerio de Política Territorial, pues oye, ha puesto a disposición de la ciudad para la construcción de viviendas, pues que tengamos, siempre lo hemos comentado, ¿verdad?, ese pequeño dibujo, ese pequeño esbozo. ¿Cómo va el papel en blanco? ¿Cuántas rayas tiene? Va ya con ciertas rayas, pero bueno, queremos ser muy prudentes, ¿no? Queremos ser muy prudentes porque hay mucha legislación de por medio, muchos organismos afectados, y entonces administrativamente bastante tedioso y complejo. Pero bueno, esperemos que llegara a tiempo, ¿no? Así que presentarlo y que podáis verlo, por lo menos. Pues aquí estaremos, encantados de que aquí nos lo muestre. A mostrarlo. Consejero Rafael Martínez Peñalver, muchísimas gracias una vez más por conectar con nosotros en clave de repaso, de actualización de cómo van todos esos trabajos que ha puesto en marcha la ciudad para bueno, pues afrontar los daños causados por las borrascas. Un placer. El placer es mío. Gracias. Y el placer también seguramente el que tiene y el que ha bueno, pues manifestado la familia Cruces, que este fin de semana recibió el premio Familia Empresas 2026 de Sant Telmo. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente pero que muy satisfechos, muy contentos y muy orgullosos está la familia Cruces por ese premio que acabas de nombrar. Es el premio Familia Empresa Cátedra BBVA, otorgado por Empresa Familiar de Sant Telmo Business School 2026. Y estamos precisamente con uno de los hijos del fundador de la empresa, que es una tradición que, según nos contaba, ya comenzó con su abuelo. Nos encontramos con Anselmo Cruces, él es director comercial de la empresa. ¿Qué tal, Anselmo? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos y muy contento, la verdad, con esta mención que le ha dado a la empresa y al trabajo y al duro trabajo de familiar, de mis padres y de poder tener la suerte de nosotros continuarlo. Sí, eso estábamos comentando antes de ahora del directo. Es una empresa que fundó tu padre, pero que a tu padre ya le venía por tu abuelo. Sí. De hecho, este taller en el que nos encontramos aquí en San Amaro era donde vivía tu familia, en la parte donde ahora tenéis las oficinas. Cuéntanos un poquito los comienzos, lo que recuerdas de niño y todo eso. Bueno, de niño recuerdo bien poco, pero sí recuerdo, y de fotos y de eso, que aquí fue donde empezaron mis padres, viviendo arriba en lo que era la oficina, y tenía el pequeño taller aquí abajo. Y bueno, este fue el segundo taller. Vivían aquí, pero el primer taller fue en calle Correa. Y nada, pues muy felices y con muchas ganas de trabajar, y ese ha sido el éxito, trabajar y trabajar con mucho amor y dedicación en nuestra empresa. Supongo que os hubiese gustado que este galardón llegase cuando estuviese tu padre, ¿no? Obviamente, mi padre hubiera estado muy orgulloso, porque un reconocimiento así a nivel nacional y a la trayectoria y al esfuerzo con los idas y venidas de todo lo que puede ser bueno y malo que conlleva una empresa, me hubiera encantado, y a él le hubiera sido emocionante recibir ese premio. Pero bueno, ya esté donde esté, lo estará viendo, y orgulloso que quien fue la que recepcionó el premio fue mi madre,
la mejor embajadora que podía tener la empresa y que la que hizo la empresa codo a codo con mi padre. Anselmo, sois 3 hermanos, las nuevas generaciones, es decir, vuestros hijos, ¿van a continuar el legado familiar o ya no? Pues ya lo estamos preparando, porque ya sí que se está preparando la 4ª generación con mi sobrino, que ha dicho de siempre que quería continuar con el trabajo, que le avisamos que es duro, pero él sigue con la ilusión y este año ya empieza la universidad y se va a preparar para continuar con el legado y con este trabajo tan bonito y tan duro y con ese sello que es nuestro, que es el honor y hacer las cosas con buen talante y con el esfuerzo y como mejor se sepa. Y Anselmo, una empresa que marcha viento en popa, que según me comentabas incluso en la época del COVID no os fue mal por el hecho de las mamparas, la alta demanda de mamparas y de obras en casa, y que quizás la peor época que habéis tenido, me comentabas que era la crisis de los 90, ¿no? Sí, en la crisis del 92, cuando realmente nosotros vamos muy ligados a la construcción directamente. ¿Y qué ocurre? Cuando hay un cataclismo como económico como el que hubo, pues tanto los constructores, las obras, los bancos, todo se cierran un poco en lo que es el desarrollo en construcción, y a nosotros nos afectó directamente. Pero vamos, que de lo que no te mata te hace más fuerte, así que de esa crisis vimos oportunidades y salimos para adelante y más fuertes. Ya por último, Anselmo, ¿crees que quedan muchas empresas familiares como las vuestras? A ver, como la nuestra no lo sé, nosotros ya casi llevamos 70 años. Sí me consta que gracias a Dios Ceuta es un pueblo muy trabajador y que hay mucha gente más grande o más pequeña que siguen trabajando y siguen luchando por su empresa y por su trabajo, y que es un tesoro la empresa pequeña que hay que cultivar, que hay que cuidar, porque es realmente el pulmón económico que repercute directamente en lo que es la sociedad. Pero vamos, algunas hay, muchas no, pero esperemos que se generen más y que siga todo el mundo comiendo y con ilusiones por su trabajo. Pues Anselmo, gracias por atendernos y enhorabuena por el galardón. De nada, muchas gracias a vosotros y un saludo y un abrazo a Plató. Pues ya la he escuchado, Susana, es Anselmo, uno de los hijos del fundador de la empresa. Nos ha recordado que fue su abuelo el que empezó en esta profesión de cristalero y nos anuncia que ya están preparando a la 4ª generación para seguir con el legado familiar. Susana. Pues felicidades a todos ellos, a toda la familia, por este reconocimiento y que sean muchos más. Gracias, Raúl. Seguimos en conexión para que nos pidas paso de nuevo cuando tengas más buenas noticias, más satisfacciones, más imágenes, testimonios o cuestiones de interés que contarnos en este lunes 15 de junio. Nosotros continuamos y lo hacemos ya en clave de tertulia, saludando a nuestros protagonistas de hoy. Comenzamos con Jesús Bollín. Muy buenos días, Jesús. Buenos días. Concha Bernet, muy buenas. Y también Gaby Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno. ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo. Tranquilo. Bien. Bricomanía. ¿Cómo? Bricomanía. Bricomanía, wow. Sí, haciendo cositas. Eso está bien, ¿no? Siempre hay algo que hacer en las casas. ¿Sí? Oye, hoy es el primer día de muchas cosas. Tenemos el primer día de la OPE, el primer día de una nueva semana de huelga. En 10 minutos aproximadamente conectaremos con el hospital donde hay una nueva concentración. Y debut España en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cómo lo vemos? 6 de la tarde frente a Cabo Verde. Pues mira, yo oí ayer la rueda de prensa que dio el seleccionador y mucha alegría oírlo. O sea, habla de un equilibrio entre que somos favoritos, y es verdad, parece que somos favoritos, pero que es un mundial es muy complicado. Es Jesús, difícil, pero yo ¿cómo lo ves tú? buena expectativa. Yo seguramente no veré casi nada. A mí el fútbol cada vez me apasiona menos. Nunca me ha gustado del todo, pero vamos, ahora mismo es que no he visto todavía ningún partido, ¿no? Y si coincide que está mi hijo allí en la casa y que tengo que verlo, pues lo veré, ¿no? Pero yo creo que España, con el equipo que tiene, puede llegar lejos. No sé si ganará o no ganará. Pero lo que sí van a caer antes de tiempo van a ser las potencias más fuertes que van a ser. Yo creo que va a ser un mundial de selecciones. ¿De sorpresas? De selecciones tapadas, vamos. ¿Quién crees que va...? Bueno, hay selecciones que no, por ejemplo, Canadá es una selección buena, que no es mala. Marruecos, otra selección que está jugando bien.
¿Qué más te puedo decir? Y alguna otra más, pero de ese tipo, no de primeros nombres. Brasil yo creo que caerá en cuarto, como mucho. Alemania va a caer también cuarto y no llegar a las semifinales. ¿Viste ayer el partido de Alemania? No he visto ninguno. Frente a Curazao. No he visto ninguno. Pero es lo que yo veo, los reportajes que veo y las sensaciones. Y bueno, no sé si España llegará hasta el final o no, pero tiene un equipo joven. Yo creo que van algo endiosado, que es un problema. Va demasiado subido. Y en esta vida que hay que ser un poquito más humilde y empezar desde abajo hasta arriba. No sé lo que será. Veré algún partido que otro. Hombre, llegamos como campeones de Europa. Sí. La última vez que ¿Y de fuimos... la National League? Y la última que fuimos así ganamos y estaba allí Casilla y compañía levantando la copa, ¿no? ¿Por qué no? Soñar con algunos de estos endiosados, ¿no? Levantando la copa. Habrá que aguantar a los niños después. ¿A quién llamas endiosados? Pues supongo que Jesús se referirá a toda esta polémica que hay alrededor del fútbol, por ejemplo, en Lamine Yamal, ¿no? Que ya más que jugadores de fútbol parece que estemos hablando de estrellas del rock, pero bueno, en los tiempos que nos ha tocado y son nuestros gladiadores actuales, y allí que van. Esperemos que nos den una alegría a todos y bueno, hoy se prevé que como haya Alemania con Curazao, ¿no? Son equipos de otras conferencias, ¿no? En este caso Cabo Verde, pues bueno, con todo el cariño del mundo, pero es como jugar contra Canarias, ¿no? Esperemos que haya baño, que después el gol a verá y todas estas cosas. Ya te digo, yo no soy muy futbolero, pero cuanto más goles mejor, la gente que vaya al estadio más disfrutar y los que estemos en casa, pues de igual manera. ¿Por qué no? Si venimos de campeones de Europa, ¿por qué no campeones del mundo? Claro que sí. Relativamente, somos campeones de Europa. Pero Luis de la Fuente insiste, cautela. Claro, Sí, por sí, eso claro, te digo que a mí humildad, las declaraciones humildad. me gustaron mucho, pero que, a ver, el endiosamiento viene, pues somos campeones de Europa. Que eso hace ya 2 años, ¿no? Pero Sí. con No, un lo poco de motivo para creérselo hay. Ahora, yo es que creo que el seleccionador contiene mucho esa historia de esto es De fácil, euforia, ¿no? lo dejó muy Eso claro es ayer. importante Y bueno, y por ejemplo, ¿no? Lo que dice Jesús, que ayer Países Bajos dio no sé, una sensación de pobreza, Suiza también, o sea, que no parece que estén arrasando todavía, pero bueno, es que estamos empezando y es difícil mentalizarse con equipaciones con equipos que parece que no van a llegar muy lejos, ¿no? Y los primeros partidos, otras veces, a ver, en el Mundial que ganamos, Empezamos perdiendo. Verdad. O sea que bueno, ahí estamos. Que si tenemos que sufrir una derrota, que sea hoy. Pues sí, hombre, claro. Pero no, que va, no va a ser hoy, no va a ser. Cabo Verde, claro que no. creo. Nos vamos ya. Está complicado. Bueno, veremos. Oye, ¿veis euforia con respecto al Mundial? ¿O todavía como no empezó no se respira ese...? Yo creo que no, y además es que también los partidos de madrugada, Claro. ¿sabes? Como que quitan mucho. Entonces, yo creo que empezará cuando ya entremos un poco Cuando más. estén más arriba, cuando estén en eliminatoria. Sí, cuando pasemos a esa fase. Es que este es muy largo también en muchos Sí, equipos. 100 Ahora- y pico, ¿no? 104. Y queda un mes por delante, el día 19 de julio creo que es la Sí. gran final, Sí. en la que esperemos que esté España. Hablando de euforia la que se generó en torno a la visita del Papa León XIV. ¿Qué valoración final hacéis, qué balance de esta visita? Incluido con pues préstamo del Falcon del Rey para su regreso a Roma. Esa fue una anécdota, claro. Se estropeó y bueno, pues se tuvo el hombre que hay en el Falcon, vamos, que le dejó el Rey. Valoraciones se han hecho muchas. Yo creo la de Jesús Bonita Unas ahora. positivas y otras negativas. La mía, escuchando después lo que se ha dicho, yo creo que se enfatiza muchas cosas de lo dicho por el Papa, que han sido muchas homilías, muchos discursos, las que ha hecho en estos 6 días, creo que ha estado aquí en España. Pero creo que es lo que dije la semana pasada. Yo creo que es la doctrina de la Iglesia, pues que otra cosa no puede decir un Papa, ¿no? No puede decir lo que tiene que decir, ¿no? Porque el primero que decía lo que están diciendo ahora los papas, tanto este como los anteriores, es lo que decía Jesucristo hace más de 2000 años, ¿no?
sería ilógico el que dijeran otra cosa. Que uno tenga una forma de transmitirlo y otros otras, bien, yo no digo que no, ¿no? Que se han movido muchísima gente, sí. Que ha habido muchísima juventud que ha ido, sobre todo a Madrid, a la misa allí en Cibeles, pues también, que el ambiente era festivo, era bueno, ¿no? Y ha dejado un mensaje que yo creo que es un mensaje claro, que no hace falta ser católico para entenderlo, ¿no? No hace falta ser persona, porque los fundamentos del discurso del Papa, yo creo que, aunque no seas católico, son admisibles, ¿no? Independientemente de la clase política que tenga o de las ideas que tenga, ¿no? Sino como persona, ¿no? Que es ser algo mejores, ser honestos, ser honrados, solidarios y ayudar al que tiene menos. En síntesis, yo creo que bueno, que la visita es buena, por supuesto que es buena. Y bueno, esperemos que nos sirva de algo a todos, ¿no? A los católicos y a los no católicos, ¿no? Pero vamos, al día siguiente en el Parlamento, en el que estuvo el día antes, al día siguiente se están diciendo perro judío, tú eres así, tú eres asado. Es decir, que a ellos no les sirvió absolutamente de nada. Lo que dijo el Papa en el Congreso, al día siguiente se había olvidado por completo. Fue la antítesis del discurso del Papa. Y bueno, pues muy bien. Por cierto, un Papa que en el Ángelus de ayer, en la acogida, agradeció la acogida y el entusiasmo del pueblo español durante su visita. Dijo que Dios bendiga siempre a España. Vamos a recordar ese momento ya en el Vaticano. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, expreso ante todo mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar a España. Agradezco al pueblo español que me ha recibido con mucho entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey. Agradezco también con afecto a los obispos, las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España. Concha. Hombre, el poder de convocatoria que tiene este Papa, yo creo que ha quedado patente, es muy importante y efectivamente es un Papa que transmite de una manera muy asertiva las creencias de la Iglesia, pero yo es que creo que además lo ha demostrado con hechos. A mí lo que más me ha llamado la atención es el apoyo a la inmigración, que ese apoyo se ha testimoniado con la visita a las Islas Canarias. O sea, tanto a Gran Canaria como Tenerife, a dos puertos muy, muy especiales y situaciones muy complicadas o muy comprometidas para el gobierno español, y más teniendo en cuenta la ley que funciona a nivel europeo, ¿no? De la que creo que luego hablaremos. Entonces, para mí ese ha sido un hecho, ya no solo es lo que el Papa expresa, sino lo que el Papa con hechos categóricamente, categóricos y reales demuestra, ¿no? El apoyo es el apoyo, por eso estoy aquí y yo creo que esto merece la pena. Y luego, en general, yo creo, hombre, que la respuesta del país ha sido muy buena. El acto de Barcelona a mí me pareció una cosa maravillosa. Yo creo que bueno, no sé, esa Sagrada Familia, esos 100 años de Gaudí, el Papa allí, o sea, el Rey, todo eso me pareció un espectáculo maravilloso. Y que aprovecharan el espectáculo con la visita del Papa, pues me parece que de alguna manera es entronizar un poco. Después, yo no sé, la gente, como dice Jesús, la gente no católica, pues muchas de las cuestiones que el Papa plantea lo tenemos claro, ¿no? Pero hay otras en las que no, por eso hay una diversidad de opiniones en todo. Yo creo que es difícil negar lo que transmite el Papa en cuanto a eso, básicamente a la inmigración, que es el apoyo al más débil, que es el respeto a los demás, que es el creer que la situación debe mantenerse siempre en términos de paz, nunca en términos belicistas. No
coincidir con eso es muy difícil, ¿no? Lo que pasa que es que, bueno, yo siempre miro un poquito para la ultraderecha y cuando me acuerdo lo de la prioridad nacional, pues entonces me da la sensación de que hay una contradicción entre lo que piensa y siente la ultraderecha con lo que, bueno, con el apoyo de la derecha, con lo que transmite el Papa y lo que debe transmitir la religión católica y la moral, la ética y la moral. Entonces, ¿cómo la valoro? Pues mira, la valoro positivamente. Gaby. Hombre, desde luego, y positivamente valorar, es evidente, ¿no? Una visita al Papa no solamente muestra España, eso tiene un impacto económico tremendo en las ciudades donde van, eso hay que recordarlo. Creo que entre el concierto de Bad Bunny y la visita al Papa en Madrid era imposible buscar alojamiento, mucha gente ha tenido que dormir, como suele ocurrir en estas cosas, en pabellones polideportivos y demás. Lo que sí que me parece reseñable es básicamente el calendario, ¿no? El cronograma de visitas que este hombre ha tenido, ha sido bárbaro. Creo que en Madrid era prácticamente tiempo para comer y después la anunciatura, una tras otra las visitas, aparte de los actos públicos. Yo aquí como reseñaría lo que los dos compañeros han hablado. Por un lado, Concha, con el tema del apoyo a la inmigración, la visita a Canarias, al muelle de la vergüenza, que es Arguineguín, que además por bocas de canarios que estos salieron en televisión, estaban muy ofendidos, no por la visita al Papa. Gracias a la visita al Papa había ido el presidente del gobierno después de las olas y olas, porque allí recordemos que en un fin de semana a ese muelle llegaron 3.000 personas. Este fin de semana tampoco es que haya sido un fin de semana tranquilo para nuestros guardias civiles aquí en la frontera. También. Es un tema de la migración que sí, que desde el lado humano, como tú has recalcado, Jesús, y el Papa no lo presenta, también creo que había que mirarlo desde el lado más objetivo, ¿no? Ya hablamos, acabas tú de nombrar lo de la prioridad nacional. Cuidado que estamos en un tema más complejo que simplemente tratar bien a un ser humano. A veces, y esto de trabajar en origen, ¿no? Como se ha pretendido desde la Unión Europea, no evitar que esta gente emigren, sino que no tengan esa necesidad en sus casas, porque está claro, y esto parece que ya nos metemos en el siguiente tema, nadie emigra por gusto, ¿vale? Y el que huye de las guerras y demás se lleva a su mujer, a sus niños, y aquí a lo mejor estamos viendo otra cosa, ¿no? Pues yo cada vez veo menos mujeres, menos niños, exceptuando el caso de Ceuta. En el caso de Ceuta la gran mayoría son menores o personas que dicen que lo son. Eso también hay que recordar que estamos viendo pues fraudes, ¿no? En este aspecto. Cosa lógica. Si yo estuviera en el lado de verme la necesidad de saltar una valla, ya te digo, hay mucho que mirar. En cuanto al Papa, pues alucinando, pero vamos, me la has quitado de la boca con lo de Barcelona, ¿no? Yo creo que hubo actos más para el pueblo en Madrid y actos más políticos o más para el mundo, más de representación, que fue Barcelona, y ahí lo hicieron muy bien. Vamos, hay que decirlo, la Sagrada Familia ya de por sí, sin fuego artificial, es algo increíble, más con los drones. Y todavía no está acabada. Llevan 100 años y nos echan la culpa a los andaluces ahí que somos pobres. Problema. yo supongo que el que vive detrás de la Sagrada Familia no querrá que se empiece la última fase porque implica expropiación también, ¿eh? Hay una parte de la sociedad barcelonesa que se la está viendo, de estar en una casa maravillosa enfrente de la Sagrada Familia, a que sí que te indemnicen con lo que se crea conveniente, pero bueno, fíjate, con las imágenes que estamos viendo es que ha cambiado el skyline, ¿no? Eso que hablábamos, mira, ahí tenéis los drones, pero es cierto, patrimonio de la humanidad, ella sola. Barcelona se tendría que mirar, fíjate, nosotros tenemos una ciudad en España que es la única en el mundo que tiene varios patrimonios de la humanidad y no en ninguna de las capitales, es Córdoba, que tiene el flamenco, que tiene Medina Zahara, que tiene... Granada. Sí, pero la que más patrimonio tiene, la dieta mediterránea, es Córdoba. En el mundo no se da un caso como este, que tengamos 4. Y fíjate que me salgo del tema, ¿no? Pero, oye, ¿cómo es vender lo único que tienes, que es verdad que a nivel mundial, que es la Sagrada Familia, y como en otros casos que tenemos mucho patrimonio que vender, como una ciudad vecina andaluza, como Córdoba? Porque no se sabe vender. Ahí está, ¿no? O no se le quiere. Recuerda que
A Madrid creo que fue un ministro a recibir al Papa y a Barcelona eran 14. Es verdad que una cosa era para el pueblo y más movido, como ya te digo, la agenda del Papa, me he quedado alucinado. No sé yo si lo aguantaría con los 48 años que tengo. Y sin embargo, en Barcelona, pues creo que faltaba el ministro que fue a Madrid. Era la foto. Claro, al final no deja de ser un evento donde nos vendemos como españoles, ¿vale? Donde la diversidad de España yo creo que se ha visto también reflejada, y eso es interesantísimo, porque si os fijáis ha estado en Cataluña, Madrid, Tenerife, pues bueno, pues prácticamente se ha hecho un eje norte-sur de todo el país, y eso también es interesante. Fíjate, es verdad que la presión migratoria estaba claro, Tenerife. Ceuta no tiene ni cabida, ¿no? Pero, oye, que aguantamos tanto como los canarios, se sufre tanto como los canarios y nos esforzamos tanto como los canarios en atender a gente que lo necesita. Hombre, también yo creo que la ruta canaria tiene el añadido de la cantidad de muertos que se produce, es mortífera, y entonces pues de alguna manera significa el apoyo a que eso termine, ¿no? O a que una vez que haya concluido, que lleguen, se atiendan, pero evitar que eso ocurra porque mueren muchísimas personas. No, claro, yo digo, Entonces, trabajar en origen. De alguna manera yo entiendo que esos puertos sean especialmente significativos. Yo te digo, a mí me dolió mucho escuchar a un canario, que a fin de cuentas como cuando nos preguntamos en la calle, ¿no? Una vergüenza, porque este es el muelle de la vergüenza, y esa cruz no es porque seamos cristianos, sino por la de muertos que han llegado, porque los cayucos con muertos al final llegan al mismo muelle que los cayucos con vivos, y que nunca había estado allí el presidente del gobierno. Y entonces, pues mira, eso era un algo que le daban las gracias al Papa por hacerlo visible, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos hartamos de ver noticias y pensamos que esto se ve en Berlín. Y no se ve en Berlín, y no se ve en Madrid, ¿sabes? No se ve en lo que está pasando porque la frontera, en el Tarajal, los países en el Puerto de la frontera Riqueñín. son Grecia, Italia y España. Y después de ahí para arriba... Sí, ya importa poco. Importa menos, bastante menos. Sí, porque los del este, esos no molestan tanto. No, pero... Sí, hombre, también, también hay que decirlo. Que no molestan tanto. Si hay un ucraniano o que sea igual de cafre que uno que viene de África, y si los dos no son ninguno cafre y que vengan, yo no tengo ningún problema, ninguno. Ya. Yo lo que me baso en todo eso de la inmigración es, yo siempre lo veo desde el punto de vista de persona. Si tú eres una persona como es debido y que vienes con tus historias a trabajar, ¿no?, a delinquir, perfecto, que hay muchísimos que vienen así, yo no tengo ningún problema, yo tengo muchísima gente conocida y que no es y lo trato como a otro cualquiera. El problema es que ya sea senegalés, marroquí, ucraniano, rumano, de Bosnia o español, que sea un cafre, es un cafre. Y no, yo no lo disculpo porque venga de Marruecos, venga de Ucrania o venga de Cuenca, me da igual. El que es cafre, y el que no es cafre, pues es una persona normal. Entonces yo creo que la inmigración se ve de un punto de vista diferente, es decir, se vende de una forma buenista. Y como él ha apuntado antes, hay que verlo desde varios puntos de vista, porque sí es verdad que lo que decía el Papa y lo que dice la Iglesia es que hay que acoger a todo el que venga, pero hay que sentarse a mirar y a ver y a estudiar y a planificar. Permitidme un momento, porque estamos pendientes de conectar con la concentración de los médicos en una nueva semana de huelga que arranca hoy, es la quinta de este año y de momento la última parece ser que hasta septiembre, cuando los sindicatos médicos dicen retomar las movilizaciones si no hay un acuerdo antes. Pero quiero hacer una parada porque, como les venimos contando, desde el pasado viernes entraba en vigor el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una normativa que abre una nueva etapa en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Bruselas defiende que la reforma permitirá agilizar los procedimientos de asilo,
reforzar los controles y mejorar la coordinación entre Estados. Sin embargo, varias ONGs, 13 exactamente, han firmado un comunicado alertando de que la nueva normativa puede traducirse en más detenciones en frontera, procedimientos acelerados con menos garantías y mayores dificultades para acceder a la protección internacional. Entre ellas está Red Acoge, CEAR, Cáritas, Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional. Estamos con su portavoz, Verónica Barroso, que es responsable de Relaciones Institucionales y Política Interior de Amnistía Internacional España. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, Verónica. El pasado 12 de junio entraba en vigor oficialmente ya el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Desde Amnistía Internacional, ¿qué valoración hacen de una reforma que para la Unión Europea se considera histórica? Bueno, lamentamos que no se haya aprovechado la oportunidad porque realmente se podría haber mejorado el paquete de asilo y la normativa que ya existía, ¿no?, en Europa. Para nosotras es un grave retroceso en materia de derechos. Tenemos que ver ahora cómo van a empezar a implementar, ¿no?, los Estados cada uno de los reglamentos y la directiva, pero claramente ya algunos de los reglamentos incorporan medidas que nos preocupan mucho. Algunos los ha mencionado usted. Se plantean procedimientos en frontera acelerados, donde hay un plazo máximo de 12 semanas para resolver la solicitud de protección internacional y la revisión judicial. Esto nos preocupa porque son plazos cortos, porque no sabemos si efectivamente los solicitantes van a poder acceder a los procedimientos con todas las garantías, con una asistencia jurídica letrada gratuita y de calidad, con una interpretación de calidad, etcétera. Y también se va a aplicar a aquellos solicitantes de protección internacional que procedan de países de origen cuya tasa de reconocimiento de asilo sea igual o inferior al 20%, en cuyo caso habrá muchas personas que, aun siendo solicitantes de protección, se les va a aplicar una medida que automáticamente va a restringir esa posibilidad, ¿no? Esa es una de las cuestiones que más nos preocupan, pero bueno, también hay otras cuestiones como en el triaje, la detección e identificación de vulnerabilidades, que va a requerir que se haga con personal, que hasta ahora lo está haciendo y lo va a seguir haciendo Policía Nacional. Va a haber un triaje previo que va a seguir haciendo Cruz Roja, pero sí que las organizaciones pedíamos, pero por lo que ya veníamos documentando durante muchos años, ¿no?, que había una falta adecuada de detección e identificación de vulnerabilidades, de víctimas de trata, de personas con problemas de salud mental, solicitantes de protección internacional, incluso menores, que en ese triaje, en esa fase, pudieran participar entidades especializadas y profesionales especializados. Bueno, habrá que ver, como digo, cómo se implementa, habrá que ver cómo lo hacen aquí en España, pero hay preocupaciones. Más arrestos de migrantes y menos garantías en las solicitudes de asilo. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho anteriormente, los procedimientos son más cortos, son acelerados en frontera y en ese caso, ahora mismo Amnistía Internacional lleva tiempo documentando que con el procedimiento actual de asilo, que es mucho más largo, pues hay también dificultades para acceder a este asilo con todas las garantías. Y lo hemos visto en Canarias, lo hemos visto también en Ceuta, incluso en Melilla, ¿no?, en el pasado. Y ahora, con estos procedimientos, claro, que todavía son más cortos en plazos, pues nos preocupa que el sistema no esté lo suficientemente adecuado, que no haya recursos suficientes y que el acceso a esos procedimientos pues no esté dotado de las garantías suficientes. Con eso me refiero sobre todo a la asistencia jurídica letrada. En otros casos hemos visto que hay un letrado atendiendo a 10 personas o a 15 personas. Eso los propios colegios profesionales ya lo han dicho en el pasado, que no es viable para prestar una asistencia letrada de calidad y que realmente puedas detectar si esa persona, si el relato de esa persona efectivamente es de un solicitante de protección. También exigen transparencia sobre los planes y protocolos para aplicar esta nueva normativa. ¿Cree que España no está preparada? Pues es que hasta ahora realmente no han sido transparentes. Esa es una de las dificultades que hemos tenido. Es decir, el viernes pasado, que ya era la fecha tope, es cuando el Ministerio del Interior hizo pública una nota que la colgó en su página web y hizo públicas 2 instrucciones. Veremos si con eso es suficiente. Realmente se tendría que haber hecho unas reformas legislativas que no se han hecho a día de hoy.
sabemos la complejidad que también tiene cualquier aprobación de la reforma legislativa en el Parlamento, tal y como está ahora mismo el arco parlamentario, pero en cualquier caso sí que exigimos, ¿no?, esa transparencia en cuanto a la concreción de las medidas, porque no sabemos en detalle realmente cómo España va a aplicar o va a implementar cada uno de los reglamentos del tema. Como sabe, Ceuta es una de las principales fronteras terrestres de la Europa sur de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener la aplicación de esta nueva normativa aquí en la frontera de Ceuta? Pues hay un reglamento que es el reglamento de crisis, sobre el que Amnistía Internacional ya denunció y ya fue muy crítica porque el concepto de crisis es muy ambiguo y tampoco sabemos en qué caso se va a aplicar. Y evidentemente se va a poder aplicar en situaciones como las que vivió Ceuta hace unos años, con la llegada de menores por mar, donde se devolvieron a menores sin los procedimientos adecuados, y de hecho el Comité de Derechos del Niño hizo un informe recomendando a España que efectivamente las devoluciones eran totalmente ilegales, porque los niños no habían sido escuchados, no se había hecho un procedimiento con todas las garantías, y nos preocupa que efectivamente se pueda aplicar un reglamento de crisis por parte de España sin las debidas garantías, como ya pasó en aquel momento, donde consideraron que Marruecos, pues de alguna manera, de hecho el ministro del Interior en el Congreso habló en esos términos, ¿no?, de instrumentalización, que es uno de los términos que recoge el propio reglamento de crisis para poder activarlo. Esa sería una de las cuestiones que nos preocupan, pero bueno, nos preocupa también el hecho de que pues pueda haber otra vez, es decir, llegadas numerosas a Ceuta y que no existan los recursos adecuados para atender a todas las personas que llegan en una situación de retención durante un largo periodo de tiempo, porque el tema permite tener a las personas durante largos periodos de tiempo hasta que son retornadas o devueltas, ¿no? O sea, todo esto hay que vincularlo también con el reglamento de retorno que se va a aprobar finalmente esta semana en la Unión Europea y que permite tener a las personas pues durante 24 meses hasta que esas personas son retornadas a un tercer país. Recientemente, hace justo un año, en el mes de junio, hablábamos con compañeros suyos de Amnistía Internacional sobre un informe de la asociación en el que denunciaban impunidad y obstáculos ilegales para solicitar asilo en la frontera de Ceuta. No sé si esa situación consideran que continúa igual y si esta nueva normativa vendría a mejorar, a mantener o a empeorar ese procedimiento. Pues actualmente no tenemos novedades sobre la situación en Ceuta. Lo que sí podemos asegurar es que con la nueva normativa empeoraría la situación. ¿Por qué? Porque, es decir, Amnistía lo que documentó en aquel momento es que efectivamente las personas que solicitaban protección internacional no estaban teniendo acceso en plazo, es decir, eran personas que durante un tiempo bastante prolongado estaban en el CETI de Ceuta, no eran trasladados a Península en cuanto a recursos adecuados en aquellos casos en los que efectivamente podían ser solicitantes de protección internacional. Ahora mismo con el pacto migratorio, pues lo que nos preocupa fundamentalmente es que no se vayan a detectar adecuadamente a los solicitantes de protección internacional, en algunos casos vayan a ser retornados, en otros, quizá por falta de capacidad, les van a tener ahí durante un periodo mayor de tiempo, aplicando el reglamento de retorno que se va a aprobar ahora, y van a estar 24 meses varados en Ceuta, que Ceuta, pues como saben ustedes, tampoco tiene una capacidad como para poder tener a muchas personas, ¿no?, en los recursos de los que dispone. Entonces nos preocupa que con el tema no se haya adaptado el sistema, no se haya aprovechado la oportunidad para ampliar los recursos, para dotar de más recursos y para reforzar los que ya hay en el sistema de acogida y en el sistema de protección, y esto dé lugar a que, que las personas se encuentren en centros que no son los adecuados o que no disponen de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de estas personas. Y nos preocupa también que una situación así pues pueda incluso alentar problemas de convivencia
en este caso en Ceuta, y bueno, pues que se incrementen, ¿no?, discursos que pueden incitar al odio, etcétera, o a criminalizar a estas personas que no tienen la culpa, ¿no? De llegar a un territorio donde, bueno, pues quizá la acogida no es la digna ni la adecuada. Y ya la última, señora Barroso, antes hacía mención a menores. ¿Qué efectos puede tener este nuevo pacto sobre la protección, acogida y acceso a derechos de los niños? Pues una de las cuestiones que más nos preocupan es la recogida de datos biométricos. Este pacto en el reglamento de screening permite la recogida de datos a partir de menores de 6 añitos. Entonces, consideramos que, aparte de que pueda atentar, bueno, pues el derecho a la intimidad, a la privacidad, los derechos de la infancia, nos preocupa que el uso, ¿no?, que también se va a dar de estos datos de carácter biométrico que se van a recoger a niños tan pequeñitos. Esa es una de las cuestiones que ya denunciamos en su momento y que lamentablemente, bueno, pues se ha aprobado, y que sobre eso lo que hay que exigir, y así lo estamos haciendo a España, es que aplique el pacto con las máximas garantías, teniendo en cuenta el interés superior del menor en todos los procesos y en cada uno de los reglamentos. Nos preocupa también que el pacto plantea la detención, plantea la posibilidad de detener a menores. Aquí en España hasta ahora la detención se producía única y exclusivamente en la detención preventiva en esas 72 horas para hacer esa identificación del menor. Pero el pacto no habla de eso. El pacto permite una detención mayor, prolongada, e incluso el retorno y la devolución de menores a países donde, bueno, pues aplicando el reglamento de retorno que se va a aprobar, podrían incluso ser devueltos a países donde no tienen ningún tipo de vínculo familiar ni arraigo, con lo cual es bastante preocupante porque no dejan de ser niños y niñas o jóvenes menores de 18, pues en cualquier caso menores de edad, que deberían estar bueno, pues acogidos y debería garantizarse todos sus derechos de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. El pacto entró en vigor este viernes, hace 3 días. De hecho, aquí en Ceuta el viernes fue o el fin de semana hubo gran presión migratoria por el Levante. ¿Tiene Amnistía Internacional constancia de cambios operativos o nuevas prácticas en las fronteras? Pues no, de momento no, porque bueno, pues esto sucedió el viernes. De momento hay que ver. Ahora mismo lo que estamos es eso, exigiendo transparencia para que todo el paquete normativo se pueda tener acceso e información a todo el paquete normativo y ver en detalle cómo se va a aplicar y qué medidas concretas se van a aplicar en nuestras fronteras. Y entonces, ahora mismo, sobre la operatividad de esto, si se ha producido algún cambio del viernes a hoy, pues no le podemos decir. En conclusión, ¿cree que este nuevo pacto es dar un paso hacia dónde? Pues es un paso a fortalecer todavía más las medidas de securitización de Europa. Es decir, son medidas que priman probablemente la seguridad y el evitar que las personas en situación de necesidad, porque no hay que olvidar que las personas migran por necesidad. Y bueno, pues algunas se encuentran en situaciones de persecución, bueno, pues en países donde hay conflicto, donde hay guerra, etcétera. Lo que se pretende con esto y la tendencia que vemos a nivel europeo es la de, bueno, pues adoptar medidas que externalicen fronteras, que refuercen, ¿no?, esta fortaleza de Europa, evitando en todo caso el cumplimiento de obligaciones internacionales suscritas bueno, pues en convenciones, en tratados, en pactos de carácter internacional. Y bueno, no se prima a las personas, no se prima el poder garantizar, ¿no?, los derechos que tienen estas personas, en concreto los solicitantes de protección internacional y personas refugiadas, y se va a primar pues el adoptar otro tipo de medidas y sobre todo la externalización de fronteras y acuerdos con terceros países, donde ya vemos que algunos Estados miembros son muy partidarios de externalizar incluso la tramitación de las solicitudes de protección internacional a países como Ruanda o como otros países donde claramente no hay un sistema garantista y donde se pueden vulnerar derechos de estas personas. Verónica Barroso, responsable de Relaciones Internacionales y Política Interior de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por compartir con nosotros
esta conexión en clave del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. 11:25, volvemos aquí a plato, pendientes de que nos pidan paso los compañeros. Por un lado, Alicia Urbano, que está pendiente de esa concentración del colectivo médico en el inicio de una nueva semana de huelga en contra del Estatuto Marco que ofrece el Ministerio de Sanidad. Recuerden que piden una normativa propia. Y por otro lado también con Raúl Llamas, en el Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez, Cruz Roja está llevando a cabo una iniciativa en la que visibiliza una realidad que sigue siendo oculta. Nosotros continuamos en clave de tertulia. Le querría preguntar a nuestros protagonistas de hoy qué les parece el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Concha. Bueno, yo creo que ahora mismo está avanzando el rechazo al inmigrante. Esta preocupación que tienen todos, o muchos ciudadanos europeos, diría yo que la mayoría de los ciudadanos europeos, de pensar que los inmigrantes vienen a delinquir, que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, que los inmigrantes vienen a ocupar un lugar que no les corresponde. Creo que esa medida, creo que esa forma de pensar está muy generalizada, tristemente generalizada, yo no lo comparto. Y en base a eso, pues la Unión Europea ha generado un pacto, pues atendiendo un poco a la demanda de los distintos países, que es, como ha dicho la representante de Amnistía Internacional, para reforzar las fronteras, externalizarlas, reforzarlas e impedir de una manera o sutil o no tan sutil que la inmigración se produzca de forma más de una forma más tranquila, o de una no más tranquila, pero sí de una forma mucho más fácil y accesible, que serían las palabras adecuadas. Entonces, en profundidad, analizar el pacto es complicado, al menos para mí. Pero sí que es verdad que después de haberlo leído y haber sacado mis propias conclusiones, comparto muchas de las opiniones. O sea, se trata básicamente de poner todas las pegas posibles en la frontera para que los inmigrantes, tanto los inmigrantes con necesidades como los inmigrantes con petición de asilo, pues tengan más difícil este acceso. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a infringir la atención más adecuada a esas personas, porque si se hace de una manera más rigurosa, si se hace, además como ha dicho, que las fronteras no están preparadas todavía para eso lo dice ella, yo eso no lo puedo decir, pero supongo que tiene razón. Esto va a dificultar muchísimo y va a impedir que esas personas que llegan, incluso después de haberse jugado la vida, que llegan con esa ilusión, con ese entusiasmo de haber alcanzado, al menos temporalmente, el objetivo que les ha movido de sus hogares y de sus países, pues se frustren de una manera muy intensa, porque tal como llegan, los controles son tan exhaustivos que bueno, yo entiendo que en muchos de los casos habrá que o bien volverlos o devolverlos a su país, o bien hacer, como han propuesto ya algunos países, ¿no?, como Italia, llevarlos a otros países, acumularlos allí. Sí, entonces es como reforzar esas posturas del rechazo al inmigrante y evitar que esos inmigrantes lleguen a poder desarrollar una vida con un trabajo, con unas circunstancias, pues fuera de guerra, fuera de hambre, fuera de muerte, y poder incluso, bueno, traer a sus familias, porque yo creo que toda la familia entera no migra así en principio. Entonces, ¿qué me parece? Pues me parece que va a dificultar mucho la situación de las personas, vulnerar el derecho a estas personas a recabar en un país donde puedan desarrollarse. Y creo que todavía está por ver la segunda parte, que es cómo van a reglamentar este pacto en cada una de las naciones, porque bueno, sí que es verdad que hay unas reglas fijas
más o menos fijas, tampoco son especialmente fijas, sí más rigurosas, pero luego ya cada país va a reglamentar y entonces eso sí va a ser ya un poco más complicado, claro, teniendo en cuenta cómo actúan determinados países de la Unión Europea frente a la inmigración. Es fácil pensar que van a coger, digamos, la parte más, digamos, más exhaustiva para poner todas las pegas y todas las situaciones que puedan impedir que esos inmigrantes entren en la nación. De hecho, es que ayer o antes de ayer hubo un referéndum en Suiza, creo, que propuso la derecha o la ultraderecha topar el número de habitantes en Suiza, 10 millones, e impedir que mientras eso esté, mientras haya un número superior, esas personas no puedan entrar. Gratamente comprobado que ha sido rechazado el referéndum en un 50 y tantos %. Pero quiero decir con esto, a mí me preocupa no solo el pacto, sino me preocupa el rechazo de las naciones y el rechazo individual a la inmigración, cuando además está claro que la mayoría de los países europeos necesitamos esa inmigración, necesitamos esa natalidad, necesitamos esa vitalidad, necesitamos esa economía. Lo necesitamos nosotros y ellos. Luego es una simbiosis. No entiendo hasta qué punto esa simbiosis se criminaliza o se castiga para impedir la llegada. Yo creo que no va a favorecer, que no va a ser negativo, o sea, que va a ser una postura negativa y una actuación. Comparto el análisis, además de compartirlo, creo que la profundidad con la que Amnistía Internacional y el resto de la ONG han analizado la situación, y por tanto estoy sí en el lado de las ONGs. Ahora continuamos hablando de este asunto, le preguntaremos también a Jesús y a Gaby, pero nos pide paso Alicia Urbano, está en la puerta del hospital donde se está llevando a cabo una concentración en el primer día de la 5ª semana de huelga del colectivo médico. Muy buenos días de nuevo, Alicia. Buenos días. Un día más, muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Es cansino repetir día sí, día también, que los médicos queremos una jornada justa. Si son iguales que las de los demás, pues iguales, sin discriminaciones. Si son distintas, pues negociadas con los que las hacemos. Esta semana todos los sindicatos han elaborado un comunicado en contra de unas condiciones dignas para nosotros. Bueno, no todos, pero la mayoría. Nosotros no nos oponemos a sus mejoras, faltaría más. Nos oponemos a las condiciones discriminatorias que han firmado en el Estatuto Marco. Eso sí, solo para médicos y facultativos. No entendemos que el problema no sean sus condiciones, sino que van en contra de las mejoras de las nuestras. En el párrafo de su manifiesto advierten que irán a la huelga si la jornada laboral del personal médico no es fruto de la negociación en las mesas sectoriales. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho hasta ahora? ¿Cómo es posible que todos los colectivos hayan conseguido mejoras, salvo nosotros? Punto y aparte merece el comportamiento de nuestro Ministerio de Sanidad. Su falta de valentía y de voluntad para aportar un marco regulatorio justo es penoso. Me pregunto, porque ya dudo, qué le pertenece al Ministerio y qué a las comunidades autónomas. Está claro que en base al artículo 149.1.18 de la Constitución española, el Ministerio de Sanidad tiene la potestad exclusiva para dictar las bases del régimen estatutario de los empleados. No lo ha hecho en cuanto a los médicos, y en el Consejo Interterritorial las comunidades autónomas han firmado, salvo Cataluña, un comunicado pidiendo a la ministra explorar todas las vías para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros. Ceuta y Melilla son competencia suya directa y, sin embargo, somos las ciudades autónomas más perjudicadas en cuanto a precios de la hora de guardia y de la que más tarde hemos o vamos a conseguir las 35 horas, porque desde Madrid habían inventado triquiñuelas para que no las tuviéramos. Es evidente que la voluntad política de mejorar nuestras condiciones es nula en el momento en el que no lo demuestran en las ciudades de su competencia. Valeria, la mejor nota de selectividad, con un 13,99, hija de un otorrino, quiere ser médico. Ricardo ha sido la mejor nota de la PAU en la Comunidad Valenciana. También quiere ser médico. No sé qué pasará con Valeria y con Ricardo en un futuro, pero queremos que ese tipo de personas acaben en el extranjero o queremos tener la suerte de que sea uno de los médicos que nos atiendan a nosotros mismos en un futuro. Y digo nos atiendan
porque todos, ustedes, señores periodistas, y nosotros médicos, en algún momento seremos pacientes y querremos a los mejores. No es de recibo que el sistema los eche al extranjero o a la privada, por no tener las condiciones que sí van a tener en otros países. Una vez más, gracias por escucharnos. ¿Sabéis si en estos días últimos ha habido algún tipo de avance o la situación sigue exactamente igual que la semana pasada? Pues lo que sabemos es que estamos exactamente igual. Sigue sin abrirse una negociación y sigue sin escucharnos, ¿no? Sí. Esta es la quinta semana de las convocadas a nivel nacional. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a haber un parón hasta septiembre? ¿Se van a retomar inmediatamente? No lo sabemos. Es una cosa que tendremos que decidir. Si puedo, claro. Con permiso. No, simplemente ya como Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, lo que ha comentado mi compañera es que actualmente hay una desconexión absoluta entre lo que es la profesión médica y la ministra Mónica García. De hecho, que también lo ha comentado, ahora mismo se ha quedado absolutamente sola en el reciente Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Le han dado la espalda y aunque ahora mismo está el anteproyecto de ley de estatuto marco donde no se reconoce nuestra singularidad ni nuestras peculiaridades, bueno, pues ese estatuto está ahora mismo en fase de audiencia, hay numerosísimas reclamaciones, todavía le queda un gran recorrido, con lo cual tememos que este encallamiento que hay ahora mismo de no negociaciones pues va a derivar, por un lado, que por parte de la CEMS a partir de septiembre se retomen, incluso se refuercen las acciones de protesta y de la huelga, y a nivel local el sindicato médico va a convocar inminentemente una asamblea por si hacemos una huelga como en otras comunidades añadida a la huelga nacional. Sería una huelga autonómica, esto es ciudad autónoma, una huelga añadida por, como digo, las especialidades o las especiales singularidades que tiene Ceuta y Melilla en el ámbito Ingesa, teniendo en cuenta que Ingesa es Ministerio de Sanidad, por tanto nosotros dependemos directamente de la ministra y es evidente, como ha dicho ella, que la peor sanidad de España la tenemos aquí en Ceuta y en Melilla, y por tanto la dependencia del ministro o del ministerio de la ministra Mónica García actualmente, como digo, aislada y sola, pues es posible que tomemos medidas adicionales a nuestro aislamiento y nuestra especial circunstancia deficitaria. ¿Este miércoles tenéis otra concentración más o de momento paráis? No, el miércoles hay una concentración más, el viernes ya termina lo que son los paros, el verano no va a haber, porque bueno, prácticamente todos los que quedemos en verano serán servicios mínimos esenciales, y como digo, el comité de huelga que está en Madrid decidirá a priori si va a haber una continuidad, pero todo apunta a que sí, a que a partir de septiembre no solo va a haber, sino que incluso se va a reforzar. Ya también adelanto, que ha salido en prensa, que el colectivo MIR también se va a poner en huelga, porque consideran, y es así, que se les está utilizando como mano de obra barata, cuando realmente son personal médico en formación y no en explotación. Muchas gracias. Pues Susana, esta es la situación en esta quinta semana de huelga convocada a nivel nacional, una quinta semana que comienza hoy, va a durar hasta este viernes 19, habrá un parón, como ha dicho el doctor Roviralta, hasta que termine el verano, porque prácticamente se quedan los servicios mínimos esenciales, y a partir de entonces será cuando se retomen otra vez las convocatorias y se planteen incluso medidas pues extraordinarias. Pues muchísimas gracias, Alicia, por esta conexión en clave de protesta, en clave de reivindicación, en clave de nueva concentración y nueva huelga en el colectivo médico. Seguiremos pendientes pues durante toda la semana de los efectos que tenga este nuevo paro y también de las diferentes acciones que haya reivindicativas por parte del sector. Nosotros continuamos, estábamos en tertulia, les preguntaba a los protagonistas de hoy qué les parece ese nuevo pacto europeo sobre migración y asilo que entró en vigor el pasado viernes, que para la Unión Europea se trata de la mayor reforma migratoria europea desde la crisis de 2015 y está formada por 9 reglamentos y una directiva que modifica profundamente la gestión de fronteras, asilo y los retornos. Mientras tanto, las ONGs han enviado un comunicado alertando de que esta nueva normativa puede traducirse en más detenciones en frontera, procedimientos acelerados con menos garantías y mayores dificultades para acceder a la protección internacional. Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Yo ya cedo la palabra a Gaby, porque yo he intervenido antes, Antonio Concha, y Gaby no ha intervenido. Yo lo que pienso de esto, lo hemos hablado aquí fuera de micrófono, cuando hemos estado esperando. Yo el pacto esto, yo no lo he leído entero, pero vamos, lo poquito que he leído, con lo que me he quedado es que los países que sean colindantes con de donde vienen las inmigraciones, que son Italia, España, Grecia y no sé si Chipre, no sé si eso está incluido, los que vienen aquí, bueno, pues que la inmigración lo que pretende en este caso, aparte de fortalecer la frontera y todo el follón, es decir, bueno, si ya han entrado, redistribuimos los inmigrantes en toda Europa, pero con una condición: el que no quiera recibir inmigración, yo a cambio te doy una compensación económica. Eso es hipocresía, eso lo tengo claro, ¿no? Eso es quitarse el problema así de... Pero es que yo voy más allá, es decir, esto, bueno, será positivo o negativa, yo no lo sé, la verdad es que no lo sé hasta que empiece, porque esto es del año 24, no de ahora. Sí, se aprobó en el 24. Ahora y ahora se dio un periodo de tiempo a los países para prepararse. ¿Por qué ha sucedido esto? Yo creo que esto tendrá un motivo del por qué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Europa está viendo que está teniendo problemas a efectos de muchas circunstancias, ¿no? Aparte de la seguridad, con todo, porque hay estados, el estado del bienestar, yo lo hago como un ejemplo, como una casa. Si tú en una casa tienes un presupuesto y tú vas cogiendo niños, vas teniendo niños y ese presupuesto es el mismo, tú al final no vas a poder darle de comer a todo el mundo. Es decir, lo que tiene que hacer, ¿qué pasa? Es empezar a buscar soluciones. ¿Las soluciones dónde están? Los países que vienen de África, que todos tienen... Algunos tienen problemas de guerra, otros de hambruna, pero otros no tienen problemas ninguno, es decir, tienen problemas de subsistencia. Pues en este caso, yo a lo mejor soy muy torpe, ¿no? Yo no te digo que no, yo seré muy torpe y cada día más mayor, más torpe. Pero yo lo que estoy viendo es que si hay unas mafias que están proponiendo a cambio de 5, 6, 10.000 euros, que es lo que se dice, yo no lo sé, de traerlos hasta aquí, ¿por qué no combates eso allí en el país de origen, dándole, de alguna forma, que se ha hecho en alguna ocasión, de una forma tenue, el apoyar a esos países para que no se produzca esa desbandada de gente hacia Europa? Pero por otro lado, todo el tema, toda la infraestructura de mafia, decía yo, puedo plantear ayer a la Unión Europea en diversas ciudades oficinas de contratación y decir al que viene, oye, ven para acá, ven, tú quieres irte a trabajar a España, a Alemania, a Suiza, vamos a formarte, venga, entras con papeles. Y eso, ¿qué va a hacer? Que yo estoy a favor de una inmigración regulada, para que el tío que venga tenga una formación, pueda trabajar, no lo exploten, pueda tener papeles, pueda tener una casa, traerse lo normal. Pero lo que no puede ser es que abrir las puertas y decir, es que lo tenemos que atender, y después cuando entren dentro, echarlo a la calle y decirle, ahí te quedas. Entonces, eso es lo que no veo bien. Es decir, yo soy partidario, porque además que yo tengo ese compromiso, me va a decir, coño, es que todo el mundo igual, sí, pero yo desde mi punto de vista cristiano, hay que ayudar a todo el mundo. Pero hay que ayudar a todo el mundo poniéndole unas obligaciones. Tú quieres estar aquí, perfecto. Amóldate, aclimátate y haz lo que tienes que hacer. Con respecto a las medidas concretas del Pacto Europeo, Gaby. Mira, te soy sincero, no me la he leído. Estoy de acuerdo con Concha, que esto es la deriva que está tomando Europa, porque lo han votado los ciudadanos europeos de ir más a la derecha. Ya digo, sin llegar a hablar de extremismo, ni mucho menos. Hay problemas factibles, lo estamos viendo en Belfast, por Dios. Lo estamos viendo en una celebración de una Champions League, que aquello parecía de todo en una celebración. Y son muchos de segunda, tercera generación. Después, yo no puedo estar de acuerdo con Amnistía Internacional, por muy Amnistía Internacional que sea, y me diga la llegada de inmigrantes de hace unos años a Ceuta. ¿Perdona? Si la inmigración la utilizo como arma, la inmigración deja de ser una inmigración. Aquí no hubo una llegada de inmigrantes. Aquí hubo un concierto donde se abrieron las puertas y hay que tener muy claro lo que es Europa y lo que es Ceuta. Y cómo se utiliza una y cómo se utiliza otra. A mí, que alguien que está en Madrid sentado me diga que aquí llegaron 10.000 inmigrantes, perdona, no. Hubo autobuses concertados con niños que venían a ver a Messi.
A ver a Cristiano Ronaldo engañado, gente que se le abrieron las puertas. Cuando utilizamos la inmigración como un arma, y eso está pasando con nuestros vecinos, ¿vale? La inmigración hay que verla entonces desde una postura defensiva, porque si tú utilizas algo como un arma contra mí, es porque sabes que me va a hacer daño, me está desestabilizando y yo tengo que estabilizar mi país. Por supuesto, con trato humano. Aquí no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas. Y claro que hay que tratarlo, como hicimos hace unos años y fuimos un ejemplo, creo que para toda Europa, porque lo que aquí hubo fue un ensayo de marcha verde y era llamarme facha. Pero eso para mí es lo que fue. Y cada 2 generaciones los que sabemos de historia en esta ciudad no lo hemos tenido que ver con el vecino. Si no es con cañones, será un salto a la valla. ¿Qué es lo que opino? Pues por supuesto, la inmigración. No sé si la inmigración es un derecho, fíjate, puedo entrar en duda, el refugiado desde luego. Alguien que está huyendo de que lo van a matar por condición de raza, por sexual. Oye, yo soy homosexual y me quieren matar en mi país. Y eso está pasando aquí, a 8 kilómetros nuestros. Por supuesto que refugio y con derecho. Ahora, mire usted, como te decía fuera de cámara, yo me he ido a Colombia, invitado. También está en Marruecos, me ha pasado lo mismo. Y he tenido que llevar una carta de invitación con mi billete de ida y de vuelta, Perdón. No, que tenemos que ir cortando porque nos pide paso Raúl Llamas. Pues por supuesto, regulación, sí, ¿vale? Regulación, sí. Y además, ahora mismo somos una isla en Europa, no digo mala, con el tema de la regulación, pero estamos viendo que en otros países van en otras direcciones. Pues Gabriel Fernández Ahumada, Concha Bernet y Jesús Bollí, muchísimas gracias. Esperemos que España gane esta tarde. Un resultado rápido. Por lo menos 3-0, ¿no? 3-0. 5-2. 5-2. 4-1. Yo digo 5-0. Una alegría para Cabo Verde. Muchas gracias a los tres. Veremos la semana que viene el resultado. Nos vamos con Raúl Llamas. Está en el stand que ha puesto Cruz Roja en el Paseo del Rebellín con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues en el Día Mundial de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja ha salido a la calle pues un poco para concienciar a las nuevas generaciones sobre esto y estamos con el psicólogo de esta institución, con Gonzalo Llorente. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué mensaje podemos lanzar en este día? Bueno, hoy queremos sensibilizar a la población con respecto a lo que es el abuso, que tomen conciencia contra lo que es el abuso a las personas mayores, abuso y maltrato. Y celebramos el 15 de junio el Día Mundial contra este tipo de maltrato. Un dato muy escalofriante, que 8 de cada 10 personas que sufren abuso o maltrato son mujeres. Exactamente, de cada 10 personas que sufren maltrato en la vejez, 8 son mujeres, por lo cual ya vemos que hay una perfilación claramente con el tema del género. Cuando hablamos de maltrato, ¿es todo físico o también hay maltrato psicológico? Bueno, el maltrato se puede dar, obviamente el maltrato físico es la expresión más visible de lo que es el maltrato y la violencia, ¿no? Pero el más frecuente es el maltrato psicológico. Sí es verdad que también podemos ver otras formas de maltrato en la vejez, como puede ser el abandono, la violencia económica o los actos que se tienen de negligencia. Gonzalo, ¿y cómo podemos detectar o prevenir este tipo de conductas? Bueno, podemos prevenir cuando hay un cambio, ¿no?, en lo que son sus actividades sociales, aislamiento, cuando también vemos más dejadez, cuando vemos que pierden la desmotivación por las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es señal de que algo no va como tiene que ir. Cierto es de que también este tipo de maltrato, ¿no?, se puede ver cuando hay un vínculo emocional con respecto a las personas de su entorno, ¿no? Ya sea ese vínculo a nivel emocional, una dependencia a nivel emocional o una dependencia a nivel de cuidado, ¿no? Entonces es donde se suelen dar este tipo de problemas y sobre todo el maltrato. Gonzalo, ¿qué programas y recursos tiene activos Cruz Roja en Ceuta para prevenir y combatir este tipo de maltrato? Vale, desde el programa de mayores en Ceuta hay distintos tipos de proyectos, entre ellos está el de Buen Trato, tenemos también el proyecto de salud constante, tenemos el proyecto Enrédate, tenemos el proyecto, es que son varios proyectos y es verdad que de distintos programas también de manera transversal se actúa, ¿no?, en estos casos en personas mayores. Realmente lo que se hacen es crear un entorno seguro, ¿no?, toma de conciencia, actividades de ocio, salida, teatro, talleres,
Por otro lado, también prestamos asistencia psicológica y también asistencia a nivel grupal. Son varias las actividades que se hacen para detectar precozmente, sobre todo el maltrato en este tipo de usuarios y usuarias. ¿Tenéis alguna estimación del número de personas mayores que puede estar atendiendo o prestando servicios Cruz Roja? Cruz Roja a nivel nacional se está prestando servicio a unas 2.200 personas, 2.229, y aquí en Ceuta, dentro de lo que es el programa de mayores, asistimos a unas 500 personas, de las cuales 109 personas son propias del proyecto de buen trato hacia el mayor. Gracias, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, Susana, pues era Gonzalo Llorente, psicólogo de la institución humanitaria, que ha explicado un poco los datos en los programas que lleva a cabo con motivo de este Día Mundial del Abuso y Maltrato en la Vejez. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta conexión, la última de este lunes, 15 de junio. Recuerden que a continuación pueden seguir conectados con Beatriz Palomo y todo su equipo de a esta hora, hasta las 2 que llegan los servicios informativos. Nada más, muchas gracias por su compañía. Que pasen muy buena tarde. Recuerden que mañana tenemos de nuevo una cita a las 10 y nos vamos con las imágenes que se vivían este sábado en la ermita de San Antonio con motivo de la festividad y que podían seguir en directo aquí en la televisión pública. Nos vamos con este tema que estrenaba el coro del Rocío de Ceuta con los Casellas y con el cual ponemos el fin a este Conectados de hoy. Que pasen muy buena tarde. Hasta el lunes. Anunciando esta mañana de pan y de Eucaristía, llegó tu día de peregrinos colores, mientras te rinden honores el mar con su dos bahías. Llegó tu día y a tu ermita y fortaleza viene todo el que te reza, llegando tu romería. San Antonio, bendito nombre, y a la puerta del verano, en el corazón llevamos como bálsamo de amor. San Antonio, bendito nombre, que hace siglos veneramos, cual tesoro franciscano, por la gracia del Señor. Llegó el momento, revestido de verdores, el altar lleno de flores, esperando el sacramento. Llegó el momento, después de un año de espera, Ceuta pone su bandera a San Antonio en el centro. Llegó el momento, la luz que en el ayo acampa, por tu seráfica estampa, colma nuestros pensamientos.